Un antropólogo, uno de esos que se especializan en culturas al borde del colapso, descubrió algo perturbador. Algo por lo que, me atrevo a decir, se le ofreció una fortuna para que guardara silencio. Descubrió que ciertas élites, las verdaderas dinastías que dirigen el mundo, no pagaban por información, sino por el silencio. Pagaban a las personas mayores para que se llevaran a la tumba sus historias, sus lecciones, sus secretos familiares. No para escucharlas, sino para borrarlas. Y mientras tanto, lo que él llamó la economía de la distracción hace lo mismo con tu propia familia, con tu propia vida. Sistemáticamente, silenciosamente, te están borrando. Pero hoy, y esto es vital, te voy a revelar el método que esas élites usan para eternalizar su voz, para hacer su sabiduría inevitable para las generaciones futuras, algo que ningún teléfono, ninguna red social, ninguna excusa podrá jamás borrar. Escucha con atención, porque esto te va a doler. Ha sucedido, ¿verdad? Estás en una reunión familiar, el ambiente parece cálido. Intentas contar una anécdota, aquella vez que casi pierdes la casa, una lección vital sobre el dinero, la resiliencia, la dignidad del trabajo duro. Es una historia que te quema en la garganta, desesperada por ser contada. Empiezas, tu voz se eleva con la emoción del recuerdo. Y entonces lo ves. Tu nieto, con la mirada perdida en la pantalla de su teléfono. Tu hijo, que te interrumpe para hablar del tiempo o del fútbol, o te dedica una sonrisa forzada, de esas que dicen ya la he oído 1.000.000 de veces. La televisión de fondo es más importante. Una notificación en el móvil de alguien. Y sientes esa punzada. Esa rabia contenida, caliente y amarga, que se te atora en el pecho. Ves como tu experiencia, tu vida, se evapora en el aire, como si nunca hubiera existido. ¿Te has sentido así? Como un fantasma en tu propia casa, rodeado de quienes amas, pero absolutamente invisible. Pero eso no es lo peor. Lo peor es cuando el silencio se vuelve tangible, cuando toma la forma de esas cajas en el sótano. Quizás lo oíste. A tus hijos, susurrando. Las fotos de la abuela, las cartas, las medallas, ¿qué haremos con todo esto? Estorba. Y en ese instante, cada álbum de fotos, cada carta amarillenta, cada trofeo que simboliza una victoria, cada objeto que te recuerda quién eres y de dónde vienes, se convierte en un problema logístico, un montón de cosas que planean tirar, reducir a cenizas o al vertedero. No ven tu vida, ven desorden. No ven legado, ven una carga. Tu corazón se encoge, ¿verdad? Sientes que tu existencia física, la evidencia de que estuviste aquí y de que importaste, está siendo condenada, como una biblioteca de primeras ediciones a punto de ser arrasada. Y la humillación final. Tu hija está al borde de un divorcio, de una quiebra, de una decisión de vida que la atormenta. El mismo abismo que tú conociste, que tú superaste con uñas y dientes. Tu hijo lucha en su trabajo, en sus finanzas, en su matrimonio, con exactamente los mismos desafíos que tú, pero hace décadas. Y sabes la solución, conoces el camino, tienes la cicatriz y la sabiduría para guiarles. ¿Pero a quién llaman? A su amiga, a su terapeuta, a su colega, incluso a la vecina. A ti te llaman para preguntarte por la receta del arroz con leche, o para que les cuides a los nietos. Sientes que tu experiencia, tu dolor, tu superación, tu capacidad de calmar un alma o de leer entre líneas en un contrato, se ha vuelto invisible, una reliquia inútil. Muerdes la lengua, con la frustración quemándote por dentro. No es que no quieran tu ayuda, es que no saben pedirla. No es que no te valoren, es que un sistema perverso les ha enseñado a no hacerlo. No es culpa de tus hijos, ni de tus nietos. Es un sistema. Una cultura rápida y superficial que valora un video viral de 15 segundos más que una historia de 15 minutos que podría ahorrarles un año de dolor. Estudios antropológicos suprimidos, de esos que nunca verás en la televisión, demuestran que las sociedades que prosperaban, las que construían imperios que duraban siglos, eran las que veneraban la voz de sus ancianos. ¿Crees que es una coincidencia que ahora se nos empuje a una cultura de lo efímero, de lo nuevo, de lo que no tiene raíces? La amnesia familiar no es un accidente. Es una estrategia. Yo
Julian Rilke, un nieto furioso y un archivista fallido, lo he visto de primera mano. Mi abuelo, un hombre sabio, un pilar de nuestra familia, se fue un día y se llevó consigo el mapa de mi propia identidad. Nunca me preguntó, nunca supe cómo preguntar. La herida de ese silencio es profunda. Una fractura familiar se gestó años después, y solo comprendí el origen cuando, buscando entre viejas cajas, descubrí unas cartas olvidadas. La historia original, la solución a un conflicto generacional que nos había dividido, había muerto con él. Esa ausencia, ese vacío, me impulsó a buscar, a desenterrar, a comprender por qué las familias pierden su alma, sus valores, sus historias, sus chistes internos. Y así, en mi desesperada búsqueda por mis propias raíces, descubrí un método, un camino para que tu voz no se apague, para que esa biblioteca viviente que eres tú, no sea condenada al olvido. Billonarios. Sí, has oído bien. Las familias que realmente mueven los hilos del mundo, que manejan empresas de miles de millones de dólares, contratan a lo que ellos llaman historiadores orales por hasta $10,000 al día. ¿Para qué? Para extraer y codificar exactamente esa misma sabiduría que a ti te están pidiendo que calles. Ellos saben que la verdadera herencia, el verdadero tesoro, no es el dinero, sino la historia, las lecciones aprendidas, las anécdotas fundacionales, los errores que forjaron el carácter. Quieren esa calma que solo viene de ver ciclos repetirse, esa verdad que solo se aprende en el campo de batalla de la vida. Ellos lo extraen, lo codifican, lo hacen ineludible. Y a ti, te hacen sentir que eres anticuado, que tus opiniones sobre el amor, el dinero, la fe, o la política, son recibidas con sonrisas condescendientes y un cambio de tema. Pero hay una forma de luchar. De asegurarte de que tu legado no se convierta en cenizas, en cajas arrumbadas. De que tus triunfos y tus dolorosas lecciones no sean reducidos a en mis tiempos sin importancia. Es una forma de dejar una marca, una prueba innegable de que estuviste aquí y que importaste. Es para que tus hijos y nietos no repitan los mismos errores costosos que tú ya pagaste. En el próximo segmento, voy a revelarte exactamente cómo. Te voy a mostrar la única pregunta que obliga a cualquier oyente, incluso a un adolescente distraído, a inclinarse y recordar tus palabras para siempre. Descubrirás cómo una frase común que dices cada día está, sin quererlo, diciéndole a tu familia que ignore tu sabiduría. Y lo más impactante, te daré el activador del legado oculto en una simple conversación de 20 minutos por el que los multimillonarios pagan fortunas para activar. Esto no es solo sobre nostalgia. Esto es sobre tu impacto, sobre tu trascendencia. Es la clave para romper esa cadena de silencio que te persigue. Es para que tu vida, cada triunfo, cada error, no sea reducido a una anécdota sin valor. Es para que tu alma y tu sabiduría no se entierren contigo. Quédate. Esto te cambiará la vida, y la de tu familia, para siempre. Presta atención, porque la verdad que te voy a soltar ahora es el arma definitiva contra ese silencio, contra ese olvido que te carcome. Es el método que esas élites usan, y que tú, hasta hoy, no conocías. La clave para que tus historias no solo se escuchen, sino que se demanden y se inmortalicen es el activador de legado, un protocolo de implante narrativo que se basa en 3 pilares. La única pregunta que desarma la indiferencia, la frase común que mata tu sabiduría, y una estructura de conversación de 20 minutos que los multimillonarios pagan por activar. Pero antes de revelarlo, tenemos que entender por qué todo lo que has intentado hasta ahora ha fallado. La causa real de este cortafuegos generacional no es que tus hijos o nietos sean malos, es que están atrapados en el virus de la amnesia digital, un fallo de codificación de memoria episódica masivo. Es como si el óxido narrativo hubiera corroído los puentes entre generaciones. La niebla de la memoria no es natural, es inducida por un sesgo de urgencia constante que valora lo inmediato sobre lo eterno. Hay un pacto de silencio educado implícito donde nadie quiere herir sentimientos al admitir que tus historias les aburren, pero la realidad es que no saben cómo escucharlas. Esto crea una ruptura narrativa intergeneracional, un vacío donde tu sabiduría debería ser el cimiento. Y por eso, tus soluciones tradicionales son solo parches inútiles. Has intentado escribir un libro, ¿verdad? Unas memorias.
Pero una autobiografía sin el activador del legado es solo una lápida de papel que nadie leerá jamás. Se acumula polvo en el estante mientras tu voz viva se desvanece, sin impactar a nadie. Pregúntale a cualquiera con unas memorias empolvadas en el ático si ese libro cambió realmente a su familia, si sus nietos lo leyeron. La respuesta es un rotundo no. ¿Y grabar videos? Un cementerio digital. Horas de metraje sin estructura, abrumador, sin un gancho emocional que obligue a la escucha. Tus nietos lo deslizan y pasan de largo. Es el efecto del espectador en la tradición familiar, hay tanto contenido, tan desorganizado, que simplemente se convierte en ruido de fondo. Nadie te ruega por ver ese material. Quizás te has dicho a ti mismo, esperaré el momento adecuado. Mentira. El momento perfecto es un mito vendido por la postergación. La muerte no pide citas. El silencio se vuelve permanente. O tal vez piensas que las reuniones familiares son suficientes. De ninguna manera. En esas reuniones, estás compitiendo con el fútbol, con los teléfonos, con 15 conversaciones superficiales a la vez. Te conviertes en el ruido de fondo, una estatua que habla, y no el oráculo que podría ser. Tú lo sabes, lo sientes. Tus historias son desechadas como anécdotas de en mis tiempos, sin peso, sin la relevancia que merecen. La verdad es que todas estas soluciones son trampas diseñadas para mantenerte en ese ciclo de frustración y olvido. Pero no tiene por qué ser así. ¿Recuerdas al antropólogo del que te hablé, el que descubrió la conspiración del silencio? Sus hallazgos fueron suprimidos, sus trabajos censurados, pero no antes de que un colega de confianza, un historiador oral que trabajaba en el exilio, lograra acceder a sus notas fragmentadas. Este colega, huyendo de una persecución similar a la que sufrió el antropólogo, fue forzado a desarrollar un método para preservar las historias bajo amenaza, para codificar mensajes de resistencia en relatos aparentemente sencillos. Él vio cómo las instituciones intentaban borrar la memoria colectiva, y en esa desesperación, descubrió un algoritmo de historia inquebrantable. Yo, Julian Relka, en mi búsqueda por las raíces de mi propia familia, tropecé con sus hallazgos, con sus protocolos de anclaje de memoria. No fue un accidente. Fue una revelación. Este es el protocolo de implante narrativo. Ahora escucha. Este método no suplica a la gente que escuche. No mendiga atención. En cambio, dispara un impulso psicológico en el oyente, una necesidad imperiosa de exigir tu historia. Bypassea el filtro del cerebro que ignora las historias viejas y golpea directamente el centro emocional. Convierte tu vida, tus errores, tus victorias, en un patrón que su mente no puede evitar completar, un rompecabezas que deben resolver. ¿Imaginas esto? Tu hijo, ese que siempre te ignora o te interrumpe, de repente te llama un martes, sin razón aparente, solo para preguntarte, ¿cómo manejarías esto, papá? Recordé una historia que contaste una vez. O tu nieta, antes de una entrevista importante, no busca en Google. Te llama a ti, te pide la historia de tu primer gran logro, de cómo superaste ese miedo paralizante. Tu voz se convierte en el GPS que guía sus decisiones. Y lo más increíble, un día, por casualidad, escuchas a tu nieto contándole tu historia a un amigo, palabra por palabra, con un brillo en los ojos, como si fuera suya, como si le perteneciera por derecho. Tu voz está viviendo dentro del futuro. Tu alma ha trascendido. Has recuperado tu autoridad, te has convertido en el consejero más buscado, el archivo viviente de tu familia. Esta información es peligrosa. Es contenido prohibido. Los poderes que se benefician de tu silencio no quieren que esto se sepa. Te lo voy a decir ahora, aquí. La única pregunta que activa el activador del legado, esa frase que desarma la distracción y abre la puerta a tu sabiduría, es, ¿sabes por qué te estoy contando esto? Sí, así de simple. Esa es la pregunta que los multimillonarios pagan fortunas por activar, porque transforma una anécdota cualquiera en una lección vital que tu familia necesita escuchar. Y la frase que has estado diciendo sin querer, que le grita a tu familia que ignore tu sabiduría, es, en mis tiempos. O cuando yo era joven. Esas frases levantan el cortafuegos, te encierran en el pasado. Solo ahora, solo si te quedas conmigo,
te revelaré cómo integrar la pregunta, cómo evitar la frase prohibida, y cómo en solo 20 minutos puedes activar el protocolo de implante narrativo que te dará esa inmortalidad simbólica. No es público, es un escape de la planificación del legado de la élite, una herramienta que te permitirá romper esa cadena de silencio que te persigue. Esto es la primera llave, el primer paso para asegurar que tu vida, cada triunfo y cada error, no se reduzca a una anécdota sin valor. Quédate, porque cuando esto alcance un umbral de conciencia, las fuerzas de la amnesia cultural presionarán para eliminarlo. Este es tu momento. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación no solo te cambiará la vida, sino que te entregará el poder para reescribir el futuro de tu linaje. La clave para que tu voz no sea una reliquia, sino un faro, comienza con un solo movimiento, una acción tan sencilla que te sorprenderá por su brutal eficacia. Y no se trata de contar historias a la fuerza, ni de sentarte a esperar que te pregunten. La verdad es que tu familia ya tiene la llave para escucharte, pero un sistema perverso se la ha robado. Tú solo necesitas recuperarla. Ahora, presta mucha atención. Aquí está el primer paso de ese protocolo secreto que las élites usan para asegurar su propia inmortalidad verbal. No es contar una historia. No es dar un consejo. El paso 1 es hacer una sola pregunta, una pregunta tan específica que obliga a quien la escucha a verte, instantáneamente, como la fuente de un mapa. Una pregunta que resetea su percepción de ti de anciano aburrido guardián de una verdad vital. La pregunta es esta: si volvieras a tener 20 años, sabiendo lo que sabes hoy, ¿cuál es la única cosa que harías diferente, incluso si todo lo demás saliera mal? ¿Entiendes el poder de esto? No les pides que te escuchen. Les pides que imaginen su propio futuro, pero a través del lente de tu sabiduría acumulada. Los transportas a una encrucijada personal, una que tú ya superaste. Cuando haces esta pregunta, no estás ofreciendo tu experiencia, estás desafiándolos a confrontar la suya propia, usando tu perspectiva como la brújula más valiosa. Los obligas a conectar con la idea de que tú tienes un conocimiento que ellos desearán desesperadamente. Y lo hacen. ¿Por qué funciona? Porque apela a su instinto de supervivencia, a su deseo de evitar el dolor, a su anhelo de éxito. Les demuestra que tú eres el faro que podría haberles ahorrado años de tropiezos. Y esto no es teoría. He visto, he recibido, he archivado cientos de testimonios de personas como tú que han usado este método. Escucha lo que le pasó a Marta, una abuela de 72 años de Cuenca. Durante años, sus nietos solo la llamaban para pedirle dinero o para que les hiciera la cena. Se sentía invisible. Aplicó esta única pregunta con su nieto de 19 años, Marcos, un joven que estaba a punto de dejar la universidad por un negocio online de dudosa reputación. Marta le preguntó: Marcos, si volvieras a tener 19 años, ¿cuál es la única cosa que harías diferente, incluso si todo lo demás saliera mal? Marcos se quedó en silencio, algo inaudito en él. Un día después, Marta recibió un mensaje de voz, su voz quebrada, diciendo: Abuela, nadie me había preguntado algo así. Tu pregunta me ha hecho ver cosas que no quería ver. Necesito hablar contigo, de verdad. Por primera vez en años, Marcos buscó a su abuela no por una receta, sino por orientación genuina. La voz de Marta, que antes era ignorada, se convirtió en un refugio. O el caso de Carlos, un padre de 65 años en México, quien sentía que su hija Elena, una abogada de 38, ignoraba por completo sus advertencias sobre su matrimonio y sus finanzas. Cuando Elena estaba al borde del divorcio, Carlos no intervino con un sermón. Simplemente dijo: hija, si pudieras volver a los 25 años, sabiendo lo que sabes ahora, ¿qué es lo único que cambiarías? Elena, al principio reacia, lo miró con otros ojos. Esa noche, por primera vez en años, lo llamó para una conversación que duró horas, no sobre el arroz con leche, sino sobre las decisiones de vida que le pesaban, sobre los patrones que se repetían, sobre el miedo. Su padre, el hombre que ella había etiquetado como pasado de moda, se había convertido en su confidente, su brújula. Ahora, prepárate para la prueba que te dejará sin aliento. Esto no es casualidad. No es un error. Es un diseño.
He tenido acceso a filtraciones, a documentos confidenciales de esas élites que mencioné. Memorandos internos de lo que ellos llaman el Consorcio de Gestión de Legados Familiares, un nombre grandilocuente para un grupo de multimillonarios que se reúnen en secreto. Un informe de su cumbre anual de 2017, celebrada en una sala privada del Château de Versailles, con el código de documento VSL 7 alfa, revela una métrica escalofriante. Hablan de la tasa de dilución de legado, TDL. Monitorean activamente cómo la economía de la distracción reduce el traspaso de activos de sabiduría entre generaciones no élite. Calculan que, en promedio, una familia común pierde el 85% de su capital de sabiduría en solo 3 generaciones, mientras que sus propias familias, usando estos métodos, no pierden más del 5%. El 85% de tu historia, de tus errores superados, de tu resiliencia, de tu alma, se esfuma. Y lo celebran. No es un error. Es una estrategia deliberada para dejarte sin raíces, sin la fuerza de tu propio pasado, mientras ellos blindan el suyo. Esto te debería hervir la sangre. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras revertir esa tasa de dilución de legado. Imagina una cena familiar donde, al contar una anécdota, los teléfonos bajan. Donde las miradas se posan en ti, no con condescendencia, sino con genuina curiosidad y respeto. Imagina a tu hijo, o a tu nieto, enfrentando una encrucijada difícil, y en lugar de llamar a un terapeuta o a un colega, te busca a ti. Te llama a las 10 de la noche, pidiendo tu consejo, tu calma, tu perspectiva, sabiendo que tú ya has estado en ese abismo y has encontrado la salida. Sientes como tu voz no solo se escucha, sino que se demanda. Como tu presencia llena el espacio, no por obligación, sino por autoridad. Esa punzada de rabia se convierte en una cálida sensación de propósito, de conexión, de trascendencia. Tu experiencia, tus cicatrices, tus triunfos, se convierten en el oro que guía a quienes amas. Ya no eres un fantasma. Eres el ancla. Eres la memoria viva. Eres el mapa. No permitas que tu vida, cada triunfo, cada error, sea reducido a una anécdota sin valor. Ya sabes que el silencio es una estrategia y que tu voz es el verdadero legado. Estás a punto de entender el mapa completo, la secuencia exacta, las palabras precisas que debes usar y la única palabra que jamás debes decir para asegurar que tu alma y tu sabiduría no se entierren contigo. La oportunidad está aquí, ahora, para que lo irreversible se convierta en ineludible. Es el momento de actuar. Este es tu protocolo narrativo completo, tu manual de antiolvido, la armadura para tu legado. La primera y más vital acción es detener la hemorragia de atención. Deja de iniciar tus historias con ese veneno para la escucha, en mis tiempos. Esa frase es el beso de la muerte para cualquier lección que intentes transmitir. Activa el cortafuegos generacional en un instante, diciéndoles a tus hijos y nietos, sin que tú lo sepas, que lo que viene a continuación es irrelevante, obsoleto, una carga. Esta interrupción estratégica desactiva el filtro de irrelevancia en sus mentes, obligándolos a prestar atención si quieres ser escuchado. El segundo paso es construir tu arsenal interno. Comienza hoy mismo lo que llamo tu diario de sabiduría. No es un diario sentimental donde viertes tus emociones del día, sino un registro estratégico de lecciones. Cada noche, antes de dormir, en un cuaderno sencillo, vas a escribir una única frase que responda a esta pregunta clave: ¿qué aprendí hoy que desearía haber sabido a los 40 años? Una frase. Un punto. Una pepita de oro. Esto forja tu banco de autoridad, tu reserva personal de sabiduría cruda, siempre lista para ser desplegada en el momento oportuno. Ahora viene la activación, el corazón mismo del protocolo, el activador delegado por el que los multimillonarios pagan fortunas a sus historiadores orales. Pero no lo uses a ciegas. Primero, espera y observa. Cuando notes que tu hijo, tu hija o tu nieto está luchando con un problema concreto, un dilema financiero, un conflicto amoroso, una decisión profesional que les quita el sueño, es ahí, y solo ahí, donde aplicas la única pregunta que te prometí. No les des la solución de golpe, ni les cuentes tu historia sin más preámbulos. Primero, siembra la semilla de la conexión. ¿Qué crees que habría hecho el abuelo o la abuela en una situación como esta?
O, si eres tú el protagonista de la experiencia, simplemente pregunta, ¿te has preguntado alguna vez cómo manejé yo algo así? Esta pregunta no pide una respuesta, exige un ejercicio de empatía con tu experiencia, abriendo la puerta de su atención de par en par. Luego, y solo entonces, puedes compartir esa historia precisa de tu diario de sabiduría que resuene directamente con su lucha actual. Esta técnica esquiva el cortafuegos generacional al vincular tu experiencia directamente a una necesidad emocional activa de ellos. Finalmente, para sellar cada transmisión de sabiduría y hacerla ineludible e indestructible, crea un ancla mnemotécnica. Una vez que hayas compartido una historia vital y sientas que ha resonado profundamente en ellos, encuentra un objeto simple y significativo. Puede ser una flor prensada del jardín del que hablaste en tu anécdota, una moneda antigua que te recuerda una época difícil, una foto con una nota manuscrita tuya en el reverso. Y con una frase sencilla pero cargada de significado, entrégalo, esto, hijo mío, es la clave de lo que te conté hoy. Guárdalo. Es un recordatorio. Este objeto se convierte en la llave física a ese recuerdo, un puente irrompible a tu legado, que ninguna niebla del olvido podrá borrar, haciendo la memoria indestructible en un mundo cada vez más digital y efímero. No hay tiempo para la procrastinación. Puedes implementar el primer paso, dejar de usar esa frase mortal, antes de que este video termine. ¿Qué estás esperando? ¿Otro año de silencio? ¿Otra historia familiar convertida en polvo en el sótano? El momento de grabar tu voz en el futuro es este. No mañana. Ahora. Cada día que pasa sin que apliques este protocolo, es un día en el que tu biblioteca viviente pierde volúmenes irrecuperables. Tu legado no es un lujo, es una responsabilidad. Y tu voz, tu experiencia, no es negociable. Hemos visto cómo un sistema perverso se beneficia de nuestro olvido, cómo intenta silenciarte, borrarnos. Pero hoy, tú tienes las herramientas para convertirte en un guardián del legado, en un rebelde contra la amnesia cultural impuesta. Ya no eres una reliquia, eres el faro que guía a las generaciones futuras. El sistema del olvido prospera en el aislamiento. Rompamos esta conspiración de silencio que nos encierra. Comparte este video con cada persona mayor de 60 que conozcas. Envíalo a tu tío, a tu vecina, a ese viejo colega. Inunda los grupos familiares. Juntos, haremos que nuestra sabiduría sea ineludible. Cada me gusta en este video es una señal poderosa. Le dice al algoritmo que la sabiduría de nuestros mayores no es contenido obsoleto, sino vital y urgente. Deja tu me gusta como un voto contra el culto de lo nuevo y a favor de los custodios del pasado. Que el algoritmo se vea forzado a mostrar lo que intentan esconder. Necesito saber quién se une a esta rebelión. Comenta abajo guardián del legado ahora mismo. Encontrémonos. Y más importante aún, escribe la única historia que te comprometes a transmitir esta semana. Esta sección de comentarios se convertirá en un monumento a las historias que ahora sobrevivirán a la niebla. Guarda este video en tu perfil. Fíjalo. Cuando la duda te asalte, cuando te sientas irrelevante, vuelve y escucha este protocolo. Es tu manual de combate contra el olvido, tu escudo. Y al guardarlo, le dices a la plataforma que se lo muestre a otros guardianes potenciales que se están ahogando en el silencio. Ahora tienes el protocolo. El mapa está en tus manos. La elección ya no es entre ser escuchado o ser silenciado. La elección es entre ser una nota al pie insignificante en la historia de tu propia familia o convertirte en su autor. No somos solo viejos. Somos los archivos. Somos las bibliotecas vivientes. Y es hora de que comencemos a prestar nuestros libros más preciados. B. Escribe tu capítulo final y más importante, no con tinta, sino en las mentes y los corazones de aquellos que te llevarán hacia adelante. Tu legado te espera.